Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 687 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar del nuevo servicio que acaba de comunicar Facebook, tanto para la parte de Facebook como de Instagram, de verificación de cuentas con tan solo pagar. Sí, algo muy similar a lo que está haciendo Twitter. Te contaré cómo puedes hacerlo y qué ventajas tiene. Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, aprenderás marketing digital desde cero, con tan solo dedicar 10 minutos al día, con el acompañamiento de tutores, mentorías y acceso a una tarifa plana de más de 120 cursos en formato vídeo y desde solo 9 euros al mes. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy comenzamos semana, lunes 20 de febrero de 2023 y mi nombre, Juan Merodio. Y vamos de lleno con Meta Verify para verificar tu cuenta de Facebook por poco más de 12 euros. Fijaos que esto lo acaba de anunciar la corporación Meta, que como sabéis es la empresa propietaria de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, entre otras herramientas o plataformas, y acaba de anunciar que va a lanzar un sistema de verificación de pago llamado Meta Verified. Es algo muy similar a lo que está haciendo Twitter, ¿no? De la mano de Elon Musk, que ya anunció, que se llama Twitter Blue, donde pagas y te verifican la cuenta. ¿Qué es esto? Por si hay alguna duda, de verificar una cuenta. Son aquellas cuentas que veis que tienen una especie al lado del nombre, en el perfil, una especie de check azul. Lo habréis visto en numerosas en cuentas, por ejemplo, de Instagram, de personajes públicos o famosos, a lo mismo que Facebook. Y la verificación siempre, a lo largo de los años, ha sido algo muy preciado, porque viene a ser un indicativo de que tu cuenta tiene calidad. Es cierto que la verificación, el objetivo es verificar que el usuario es realmente ese usuario, para evitar, por ejemplo, duplicidades de identidad. Es decir, un personaje que es público, es muy fácil que otra persona duplique su cuenta con la misma foto, el mismo nombre y se haga pasar por él, pues con los problemas que eso puede derivar. Y supuestamente la verificación nació para esto. Por lo que a mí lo que me hace plantearme es, ¿realmente la verificación va a servir ahora para esto si cualquier persona con tan solo pagar puede tenerla? Twitter ya se enfrentó a un problema serio el pasado mes de noviembre, donde cuando activó la verificación, muchos usuarios suplantaron identidades de personajes públicos, de empresas, generando enormes problemas. Es cierto que lo paró, dio marcha atrás y lo ha vuelto a activar con otra serie de medidas. Pero supuestamente Meta se defiende porque ha recibido muchos ataques por esta noticia, y la justifica diciendo que va a ser una manera de que podamos verificar que cada persona es quien dice ser. Yo esto lo dudo, por un simple hecho. Realmente esto es una medida puramente de generación de ingresos, que eso no me parece mal desde un punto de vista de negocio. Pero están defendiendo algo que no es cierto, porque para verificar la identidad no tenemos que pagar, simplemente obliga que cada usuario, y de hecho para mí la verificación de identidad debería ser algo obligatorio en todas las redes sociales, lo he dicho en otras ocasiones, y es más, creo que en los próximos años esto va a suceder así, para evitar, por ejemplo, falsas informaciones en Internet o ataques que a día de hoy son delitos fuera de Internet, pero en Internet no lo son porque no se puede rastrear a la persona. Esto pasa mucho en Twitter, donde tú puedes amenazar a una persona y no pasa nada porque las puede hacer con una cuenta falsa. Pero si te obligasen a verificar tus cuentas, al igual que verificas tu teléfono, tu número de teléfono tiene que estar verificado con un nombre. Tú no puedes tener un número de teléfono, al menos en España, si no está verificado con tu documento nacional de identidad. Por lo tanto, las redes sociales deberían ser lo mismo, no es esta verificación, ¿no? Esto es una medida totalmente, de alguna manera, para generar ingresos, porque las redes sociales generan ingresos. Y no estoy criticando esta medida, simplemente estoy criticando la justificación que están haciendo, que creo que no es la real y la están disfrazando, en lugar de ser más transparentes con toda esta parte, ¿no? Fijaos que
una de las preguntas es, oye, ¿qué va a pasar con las cuentas que ya están verificadas? Yo me pregunté eso porque yo tengo mis cuentas verificadas desde hace ya muchos años, tanto la de Twitter como Instagram como Facebook las tengo verificadas y digo, oye, ¿qué va a pasar entonces con nosotros? Bueno, en este caso, según Facebook ha dicho que no va a pasar nada, que las personas que tenemos ya las cuentas verificadas vamos a seguir teniéndolas verificadas, pero no sin necesidad de tener que pagar. Ahora bien, este servicio de pago, ¿cuándo empieza? Pues ya esta misma semana, pero de manera localizada. Empieza únicamente en Nueva Zelanda y Australia, donde esta misma semana puedes empezar a pagar $11,99 al mes y ya tendrías tu cuenta verificada. Bueno, ha habido también ataques diciendo que esto únicamente es una medida elitista. Bueno, yo tampoco lo medo en una medida elitista. Estamos hablando de 11 euros al mes. 11 euros al mes no es una medida elitista. Prácticamente cualquier persona, entendedme cualquier persona, ¿no? Pero prácticamente cualquiera puede pagar, si quiere, 11 euros al mes. Por lo tanto, yo no lo catalogaría de medida elitista. Ahora bien, ¿qué está pasando? Las redes sociales están teniendo problemas de ingresos. En el caso de Facebook e Instagram se le están cayendo enormemente los ingresos por publicidad porque están yendo a otras plataformas, están invirtiendo muchísimo en su conocido metaverso y necesitan generar nuevas líneas de ingreso, lo cual es totalmente lícito. Es más, yo soy de los que opina que las redes sociales van a acabar siendo de pago. Hasta ahora no lo eran, o por lo menos no pagábamos con dinero. ¿Cómo pagábamos? Con nuestros datos. Pero fijaos, porque este movimiento que está haciendo Meta es un movimiento puramente estratégico para el futuro que tiene todo el sentido. ¿Qué está sucediendo o cuál es el futuro de Internet? En otros podcasts y videopodcasts me habréis oído hablar de la Web 3, ¿no? La Web 3, la eliminación de cookies de terceros, y esto es el futuro de Internet. Pero cuando hablo del futuro de Internet, no hablo de Internet en 10 años, hablo de Internet en 2 o 3 años. Por lo tanto, es un futuro muy cercano. ¿Y qué va a suceder? Que plataformas como Facebook van a empezar a tener problemas para seguir monetizando de la misma manera con publicidad, porque no van a poder coger datos de terceros, estas cookies de terceros que son indispensables para su formato publicitario, y esto funcionará de otra manera. Van a crecer también las redes descentralizadas. Por lo tanto, a día de hoy, redes sociales como Facebook e Instagram nos lo daban gratis porque cogían todos nuestros datos y los comercializaban para otras empresas. Bien, era un trueque, lo cual nosotros lo admitíamos, no pago con dinero, te doy mis datos y tú monetizas con ellos. Esta evolución hacia la Web 3 es donde los usuarios vamos a ser propietarios de nuestros datos. Por lo tanto, las redes sociales se encuentran en un panorama donde al no poder monetizar de igual manera nuestros datos, para seguir siendo sostenibles, van a tener que cobrarnos. Lo cual me parece totalmente lícito. Es más, a mí si me cobrasen por una red social que realmente uso, que le saco fuerza y realmente me dan beneficios, yo pagaría, ¿no? Una de las mayores engaños que nos han hecho las redes sociales, esto lo he dicho en numerosísimas ocasiones, es que nosotros les hemos creado el negocio. Ellos nos decían, crea una página de fans para tu empresa, llévame a gente que haga fans para luego comunicarte con ella. Cosa que no es cierto, porque como bien sabéis, el alcance está muy limitado a día de hoy. Tú puedes tener en tu página de fans o en tu cuenta de Instagram 10.000 seguidores, 1.000 seguidores, me da lo mismo, pero cuando tú publicas, solo le llega a un 3, un 4% de ellos. Por lo tanto, esto es una faena. Si a mí me dicen, oye Juan, si tú pagas una membresía de 11 euros al mes, vas a llegar al 100%, que nunca será el 100%, pero vas a llegar al 50% de tu base de seguidores. Yo pagaría, sin dudarlo, hoy mismo. Y esto es una de las palancas que Meta está diciendo que con su Meta Verified vamos a conseguir. De hecho, ¿qué ofrece Meta Verified? Lo primero te dicen una insignia verificada, el cheque azul, que confirma que somos nosotros y que la cuenta ha sido autenticada. Bien, en temas de seguridad. Segundo, una ayuda a una persona real cuando tengas un problema. Esta parte me ha parecido interesante porque si alguna vez habéis tenido algún problema con Facebook o Instagram, es muy difícil contactar con ellos, muy difícil, y en muchos casos prácticamente te diría imposible, ¿no? Entonces, si realmente tengo un problema con mi cuenta y hay una persona real que me atiende con celeridad y me lo soluciona, me parece un servicio interesante. Y tercero,
que a mí es el que más me llama la atención, sobre todo porque no lo cuantifica, lo dejan de manera ambigua, y es lo que te hablaba de alcance. Mayor visibilidad y alcance en algunas áreas de la plataforma como búsqueda, comentarios y recomendaciones. Bien, pero esto me gustaría que lo bajasen a tierra. ¿Qué significa esto? Si a mí me dices que me vas a aumentar mi alcance al 50% de mi base de usuarios, que realmente debería ser al 100%, porque esa base la hemos construido nosotros en su plataforma. Pero bueno, no seamos tan estrictos, vamos al 50%. Yo he pagado 11 euros, sin lugar a duda. Es más, estoy convencido que muchísimas personas, muchísimos emprendedores, sobre todo por la parte profesional, muchísimas marcas lo pagarían, porque les saldría a cuenta. 10, 20 y 30 euros, dependiendo del volumen que tengas. ¿Bien? Pero claro, esto realmente todavía no está cuantificado. No, tendrás un mayor alcance. Ya, ¿qué es un mayor alcance? ¿Un 0,1% más? ¿Un 3%? ¿Un 4%? ¿Un 10%? ¿Un 15%? ¿Un 50%? Bien, por lo tanto habría que esperar a ver esto. Y esto es lo que yo quiero esperar para ver. Y me parecería bien, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, ya vamos a poder en muy breve, en el resto de países, os recuerdo que empieza en Australia y Nueva Zelanda, poder verificar nuestra cuenta de Instagram y Facebook por un pago mensual de unos 11 euros al mes, que será al cambio, y tendremos que ver qué otros beneficios reales nos otorga a todo esto. Pero al final esto ha sido una tendencia porque Facebook siempre se ha caracterizado por ser un gran copión, ¿no? Y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Es un gran copión, no lo digo con ironía, es decir, ha hecho muy bien. Los stories, al final, recordad que esto no es de Instagram, esto lo copió literalmente de Snapchat, ¿no? Los Reels lo copió literalmente de TikTok. ¿Y ahora de quién está copiando esto? De Twitter, ¿no? Entonces, es un gran copión y es una estrategia de negocio totalmente válida, porque lo copia y lo hace muy bien, ¿no? Y lo explota muy bien, lo marketea muy bien, ¿no? Pero es un gran copión. Por lo tanto, tenemos que ver a ver cómo avanza todo esto y hacia dónde se dirige, si en unos meses nos encontraremos todos con las cuentas verificadas o realmente la gente no apostará, no invertirá, no pagará o no se suscribirá a este nuevo tipo de servicios. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para negocios online. Recuerda, si te ha gustado este episodio, dejarme un me gusta si me estás viendo en LinkedIn o en YouTube, o una valoración de 5 estrellas si me estás escuchando en Spotify o cualquier plataforma de podcasting. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio.